Mirá hacia el frente y fíjate si podés ver tus párpados móviles. Si no los podés ver, quédate para ver este video que te va a ayudar a la hora de maquillarte. Hola, ¿qué tal? Soy María Gabriela de Yo Solita. Y hoy te voy a contar por qué hay looks que en tus ojos no quedan tan lindos como los ves en las fotos en Instagram o en YouTube. Normalmente, habitualmente, idealmente, el párpado móvil se separa del párpado fijo por un pliegue que constituye una sombra que individualiza perfectamente a los dos párpados. Los dos son parte del párpado superior. El párpado móvil es el que puedo cerrar y abrir, el párpado fijo es el que siempre queda y no puedo modificar, a menos que me asombre y eso lo levanta, pero si no, normalmente no tiene mucha movilidad. El pliegue que separa el párpado móvil del párpado fijo suele, nuevamente, normalmente, habitualmente, idealmente, estar visible y me permite perfectamente ver mi párpado móvil y puedo maquillarlo y puedo mostrarlo. Pero existen casos en los que desde toda la vida hay personas que tienen el párpado fijo sentado sobre el párpado móvil, es decir, esto que está acá no me permite ver el párpado móvil, que es el que maquillo habitualmente, y eso hace que todo lo que yo ponga en mi párpado móvil no se vea o incluso se transfiera y cuando cierro los ojos o levanto la mirada me aparezca transferido todo lo que puse en el párpado móvil. La máxima expresión de esta situación se da en las personas orientales, en las que el párpado fijo cae totalmente, es decir, bloquea totalmente al párpado móvil y no se visualiza en absoluto. Si lo que vos notás que te está tapando el párpado móvil no es necesariamente esta pielcita del párpado fijo, sino el hueso que está por sobre el ojo, es decir, el hueso de la órbita, entonces lo que sucede seguramente es que tu ojo es un ojo hundido y que digamos, no tocas tus pestañas o te cuesta tocar las pestañas cuando pones la mano vertical, y eso tiene una forma de maquillarse bastante similar a la otra situación, que es la del párpado caído. No hay que confundir el párpado caído con el ojo caído. En el caso del párpado caído, el párpado fijo se sienta, se apoya sobre el párpado móvil y me deja muy poquito o nada de espacio. En el ojo caído, no el párpado, sino el ojo, lo que ocurre es que el ángulo externo del ojo cae respecto del ángulo interno y estos ojitos así tristes tienen otra técnica de maquillaje. Algunos tienen los párpados caídos y además los ojos caídos, pero esto está dirigido más que nada a resolver el tema del párpado caído. Otro motivo por el cual el párpado se cae es por la edad. A diferencia del que toda la vida tuvo su párpado así y tiene un párpado fijo gordito, turgente, el párpado caído a causa de la edad tiene la piel más laxa y más fina y eso hace como de una cortina que tapa y cae por sobre el párpado móvil, que es exactamente lo que me pasa a mí actualmente. Yo no tenía cuando era jovencita el párpado caído, mi párpado caído no es constitucional, pero ahora tengo que lidiar con esta nueva forma de ojo que me ha tocado tener. Una forma de contrarrestar el efecto del párpado caído es levantar la mirada y asombrarme. Claro, uno no puede andar por la vida todo el tiempo haciendo así. Si yo hago esto, mejora la visualización de mi párpado móvil y lo que yo ponga en mi párpado móvil se va a ver mejor. Pero no voy a poder estar así todo el tiempo. Aunque la verdad es que desde que me di cuenta de que tengo el párpado así, me asombro más de lo que me asombraba antes. En la cajita de descripción más abajo te voy a dejar la lista de los materiales que utilicé, como hago normalmente con todos mis videos. Si no sabes bien dónde se encuentra esa cajita, te voy a mostrar acá
dónde la tenés que encontrar, sobre todo cuando estás viendo los videos desde el teléfono, en que no es tan fácil identificar la cajita como cuando lo ves desde la computadora. De todas maneras, no es necesario que utilices los mismos materiales que yo. La idea es que tengas algo similar que puedas usar y que no tengas que andar comprando nada nuevo, excepto tal vez algunas cosas que van a resultarte indispensables. Lo que yo tengo que hacer con el maquillaje es aumentar todo lo posible la superficie de mi párpado móvil y reducir todo lo posible la superficie de mi párpado fijo. Tengo que maximizar esto y disminuir esto. Voy a ponerme unas cebillitas para retirar el pelo que me molesta. Y lo primero que tengo que hacer es mirar hacia el frente y fijarme de cuánto espacio dispongo, cuál es la magnitud del párpado que cae sobre el móvil. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuanto más arriba está la ceja, más lugar vamos a disponer después para poder hacer esta ilusión de la que hablamos. Lo primero que hay que hacer cuando trabajamos con un párpado caído o un ojo hundido inclusive es tratar de levantar todo lo que podamos la ceja. Eso significa depilar todo lo que haya por debajo de la línea inferior, disponer de la mayor superficie que pueda para poder subir mi párpado móvil hasta determinado lugar y luego disminuir el párpado fijo. De hecho, levantarla un poquito en la parte superior para levantar la mirada. Voy a trabajar de dos formas distintas en mis ojos. De este lado voy a hacer lo que hago ahora. De este lado voy a hacer lo que hacía antes de saber que mis párpados estaban caídos. Lo que hacía cuando era jovencita. Y van a ver qué diferencia hay en la forma de maquillarme un ojo respecto del otro y del resultado. De este lado voy a asegurarme de tener todos los pelitos fuera y disponer de más espacio. De este lado, de hecho, voy a dibujarme algunos pelitos porque yo ya los saqué, no los tengo irregulares. Las cejas suelen ser más o menos similares, cuando uno las depila igual, pero para el fin de este video lo que voy a hacer es pintarme algunos pelitos para que vean qué diferente se ve cuando uno no se depila correctamente y la ceja cae. De este lado voy a maquillar mis cejas como normalmente lo hago ahora. Levanto el arco un poquito y luego lo bajo. Y cuando bajo, no bajo hacia abajo, sino que bajo hacia afuera, como horizontalizando la colita de la ceja. Relleno las áreas en las que sé que mi pelo es más ralo, que mi ceja es más rala. Y luego ubico nuevamente el pelo hacia arriba. Cuanto más lugar dispongo acá comparado con este. A los fines de dominar mis cejas como hago normalmente, voy a colocar un poquito de cola de cejas, cola de pelo, no cola de cejas, una especie de plasticola diluida. Y esto también contribuye a levantar la mirada. La ceja me da el marco de mi ojo y me dice de cuánto lugar dispongo para maquillarlo. Lo primero que voy a hacer es aplicar una prebase. Esto se puede hacer también con un poquito del iluminador de ojeras, el mal llamado para mí corrector de ojeras. Esto lo que hace es que la sombra se agarre mejor y no se lave, no se vaya con el tiempo. Voy a utilizar un pincel así esponjoso, que no sea denso y rígido, sino que tenga capacidad de moverse, porque acá la técnica va a ser depositar color y esfumar, depositar color y esfumar. Entonces hay que tener muy claro qué herramientas vamos a necesitar. Esto es indispensable. Y chicas, si están todavía usando los aplicadores, olvídense, porque ese aplicador de esponja que usábamos antes para colocar la sombra no sirve para lo que tenemos que hacer, y menos aquellos que tienen el párpado caído. Esos aplicadores se pueden usar en todo caso cuando uno quiere aplicar, justamente sin necesidad de esfumar, sino solo aplicar aquellas sombras que tienen un poquito de brillo, de glitter, que a veces con el pincel es un poco burdo y con los pelos no logra captar una cantidad de producto importante. Entonces cuando uno lo va a colocar se cae o se desparrama.
el aplicador de esponja es bastante útil, pero de ninguna manera para otra cosa que no sea para eso. Y otra cosa que voy a usar es una paleta de sombras. Voy a usar una paleta de sombras nude, y de esta paleta, que tiene un montón de colores y yo no voy a usarlos todos, voy a usar nada más que 4 colores. Voy a usar un color que voy a usar particularmente, voy a comenzar por este, que es el como de transición, un color con el que voy a hacer mi nuevo pliegue. Un color un poquito más oscuro, que podría llegar a ser este, luego, para reforzarlo un poquito más al pliegue y para darle un poquito de profundidad al ángulo externo. Luego un poquito de este, que no es tan oscuro como los otros, pero para reforzar ese mismo paso. Y algo claro, que podría llegar a ser este, para el párpado móvil. En mi ojo incorrecto, es decir, el ojo con el que lo que yo vine haciendo hasta que empecé a incursionar un poco más desde hace unos 5 años, 6, en el maquillaje, voy a hacer lo que hacía: pintar mi párpado móvil. Y no se ve nada. Se ve, pero poco. En cambio, del otro lado voy a hacer un nuevo pliegue. Con este color voy a ponerlo en el lugar en el que asumo que se va a ver. Por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer es guiarme con un color un poquitito más oscuro, porque es demasiado claro, poner un poquito de color más oscuro. Por ejemplo, si yo hago esto, ya pierdo el lugar donde debería estar el pliegue, porque esto no me ayuda. Lo que necesito es mirar en posición relajada. Acá yo ya lo veo. Si yo pongo algo acá, ya lo veo. Fíjense cómo la piel madura tiene esa particularidad del zigzag, ¿no? Que uno va arrastrando la pielcita suelta de un lugar para otro. Por eso a veces es necesario o sostener o levantar un poquito, pero una vez que yo ya sé dónde voy a colocarlo, sé que acá lo voy a ver. Entonces, una vez que posicioné y sé que ahí lo voy a ver, voy a tomar mi pincel anterior con la sombra que le pensaba poner, que es un poco más clara, y muy suavecito, en círculos, la voy aplicando. Y trato de llevarla un poquito hacia afuera, horizontalmente, para que se encuentre con la cola de la ceja. La esfumo, pero no la llevo hacia acá abajo, sino más vale horizontal y que se encuentre con la ceja. Esto me va a fabricar un nuevo pliegue, con la ilusión de que tengo un nuevo pliegue. Y fíjense qué diferencia, como yo ya con esto puedo ver perfectamente lo que puse comparado con acá. Lo que hice de este lado, que fue justamente a propósito porque es lo que está mal, lo que no debe hacerse es, al colocar una sombra oscura acá, aclarar mi párpado fijo y todo lo que es más claro va hacia adelante. Yo lo que quiero justamente es disminuir toda esta zona, tratar de que todo esto pase desapercibido, y logré exactamente lo contrario. Para lograr que pase más desapercibido, lo que tengo que hacer es oscurecer ese párpado fijo que me está molestando, que se está sentando arriba del párpado móvil. Puedo agregar un poquitito más. El color para hacer esto es el color, se llama color de transición. El color para hacer este nuevo pliegue que estamos haciendo es un color intermedio, que no es clarito ni es oscuro, o sea que se visualiza pero no oscurece totalmente. Tiene que ser algo disimulado porque estamos tratando de fabricar una sombra, un pliegue natural. Pero lo importante es que siempre tiene que ser mate, totalmente mate, no puede tener nada de brillo, porque lo que queremos hacer con la sombra es llevar esto hacia atrás. Luego voy a reforzar un poquito más esa oscuridad que acabo de poner con un color un poquitito más oscuro.
Y lo que hago es, en el medio de donde pinté recién, sería más o menos como acá un poquito más abajo, es decir, no muy arriba, porque yo tengo que tratar de que me quede un área de luz acá, para contrastar. Entonces coloco un poquitito más abajo de lo que coloqué antes, un color un poquito más oscuro, y lo estoy haciendo con un pincel un poco más pequeño, para que me dé más control. Si no, tapo todo lo que hice antes con este color un poquito más oscuro. Y nuevamente, siempre hacia afuera en forma horizontal, tratando de conservar esta claridad, pero apenitas un poquito de claridad, no toda la claridad. Con el color que usé recién, lo que hago es, me puedo ayudar, es algo muy sabio, de un papel, una tarjeta, cualquier cosa que tengan, que puedan usar como guía, para saber hasta dónde puedo hacer esto y no pasarme de ahí. Porque otra de las cosas que corremos el riesgo de hacer cuando maquillamos es, además de convertir a nuestro párpado caído, tener un ojo caído. Cuando ponemos la sombra muy acá, caemos la mirada. Entonces tenemos que tratar de no salir de este límite. El límite que pasa entre el ángulo de la nariz y el ángulo del ojo. Entonces acá yo posiciono mi sombra un poquitito más oscura, de las dos que venía trabajando, la que es un poquito más oscura, la aplico, llego hasta el pliegue que fabriqué antes, que está más o menos en el lugar en el que está el hueso. Generalmente es ahí donde uno fabrica el pliegue, y la esfumo hacia adentro. En el párpado móvil no la toco mucho, en el párpado fijo, donde está el huesito, la voy llevando hacia adentro, pero no hacia arriba, hacia adentro. Y de paso sostengo la piel para que no se me mueva tanto. Fíjense que ahora yo levanté un poco la mirada para hacerle lugar, porque si hago así no veo dónde estoy trabajando. Entonces yo ya sé que el lugar en el que estoy es el correcto, levanto y puedo aplicarlo con facilidad. Y siempre conservo ese espacio de luz que me ayuda justamente al contraste de esta oscuridad que estoy fabricando. Acá, en mi ojo incorrecto, voy a tomar la sombra, la misma sombra, que fue de hecho la misma sombra que había puesto antes, y voy a hacer lo mismo que hice de este lado, para levantar un poco, para hacer ese cat eye, ojo de gato. Lo voy a hacer como yo lo hacía cuando no tenía mi mirada caída por la vejez. Voy a hacer así. Pero no voy a tener en cuenta el no pasarme. Entonces vean lo que pasa. Por ahí cuando yo tengo el ojo levantado, no parece. Pero cuando lo pongo, relajo mi mirada, ya me aparece eso que no está bien. En el ojo correcto voy a colocar un poco de sombra más clara y con el mismo pincel con el que apliqué el oscuro, pero lo voy a dar vuelta. Voy a utilizar la parte del pincel que no venía usando, sino para no tener que tener muchos pinceles. Una de las cosas que yo recomiendo es utilizar estas esponjas que vienen en los envoltorios. Cualquiera de este tipo de material es todo lleno de pelo, está al lado de mi cepillo. Es muy útil, y si no con una toallita que no usen, viejita, ya esto se limpia y puedo usarse otra vez. Coloco para aplicar color con el costado y esfumo con la punta. Ahora voy a aplicar. Voy a aplicar en el párpado móvil, que sería lo que termina acá para mí, pero lo voy a subir. Voy a subirlo un poco más allá de mi pliegue, del pliegue natural,
voy a ir más cerca de lo que acabo de construir como nuevo pliegue. Llego más o menos hasta el borde de donde empezó mi oscuridad cuando empecé a hacer mi nuevo pliegue. Inclusive tratando de que lo más claro esté cerca de el borde de mi párpado móvil para que cuando lo abra se vea. Si me parece que me pasé o que por ahí se me aclara aquello que yo quería dejar oscuro y refuerzo un poco la oscuridad. Y también pongo un poquito de sombra clara. Para no cambiar de pincel voy a pellizcar un poco debajo de mi ceja, pero apenitas, es esto, muy poquito. En cambio, del otro lado voy a pintarme como me pintaba yo, claro, todo el párpado fijo. Dígame quién no se pintaba así antes, ¿eh? Todo el párpado fijo, clarito, clarito. Y lo que hago justamente es todo lo contrario, es reforzar, visualizar más, exagerar el párpado fijo cuando debería disimularlo y llevarlo hacia atrás. Inclusive puedo poner un poquitito de sombra satinada o con brillo en la parte interna, en el ángulo interno del ojo, como el punto de luz. También se puede hacer con sombra mate. En cambio, en el otro lado voy a poner el brillo en todo mi párpado fijo. Esto no tiene ningún inconveniente para aquellos que tienen un párpado móvil, visualizable, que no se tapa por el otro, pero en este caso a nosotros nos perjudica. Ahora voy a poner un poquito de delineador. ¿Cuántas veces habremos notado que el delineador que colocamos en el párpado móvil al rato se transfiere y se va arriba? Porque tenemos el párpado caído. Yo voy a hacerlo con sombra, con este pincel chato y una sombra un poco más oscura. Del lado correcto voy a aplicar como si estuviera estampando bien cerca de la raíz de la pestaña, en forma horizontal, como si no en la forma de la pestaña para que me vaya para abajo, sino horizontal. Estampo un poquitito para reforzar esa dirección que le queremos dar. Si se pasan, agarran un hisopito y lo esfuman un poco, y con cuidado para no mancharme, yo que tengo la pielcita floja de la edad, estampo un poquitito justo en el nacimiento de la pestaña, y lo mismo voy a hacer del lado de adentro. Esto lo hago para reforzar la línea de las pestañas sin quitarle espacio a mi párpado móvil, que ya bastante pequeño es. Inclusive puedo sacarlo un poquitito hacia afuera y hacia arriba y hacer una pequeña colita con el mismo pincel. De mi lado incorrecto voy a utilizar un lápiz y voy a dibujar una hermosa alita de delineado
de esas que vemos en las fotos, de las que nos hacíamos cuando éramos jóvenes. Yo la hacía y no me quedaba mal. Después se cae, todo se cae. Y cuando termino, la verdad que me queda bastante bien. Cuando levanto la mirada, el tema es cuando vuelvo a la posición de reposo. No se ve nada de lo que puse. Y lo peor es que dentro de un rato voy a tener todo transferido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no podemos delinearnos? Sí, podemos delinearnos, pero tenemos que tener cuidado al momento de aplicarlo. También podemos utilizar un lápiz de este lado, pero tenemos que seguir más o menos las mismas instrucciones que seguimos con la sombra. Tenemos que ir finito, no podemos ir mucho más allá de acá, porque es cierto, sobre todo cuando uno tiene el párpado muy caído, entonces todo esto toca con todo esto y después todo aparece transferido. Otra cosa que voy a hacer, que me encanta y me encantaba y me encanta, pero lo hago con mucho cuidado ahora porque ya no puedo hacerlo como lo hacía, es colocarme el delineador oscuro en la línea de agua inferior. Y conectar con la colita del delineado que había hecho antes. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar ya que empieza a salirse esto, porque aparte por las arruguitas, cuando las que no tienen arruguitas tiene párpado caído porque es constitucional y es gordito y está turgente, no va a tener este problema, pero para aquellas que tenemos arruguitas y el párpado se cae porque está viejito, las mismas arrugas empiezan a plegarse y a impregnarse del producto que tienen al lado y empieza a salir y a sangrar por ahí. Del otro lado voy a hacerlo únicamente en el ángulo externo y sí voy a hacerlo en toda la línea de agua superior. El párpado inferior. El párpado inferior es este. Se puede pintar o no. Si se pinta queda muy bonito. Hay que tener cuidado de hasta dónde bajamos con la pintura, sobre todo aquellas que somos más grandes, que necesitamos que la mirada se levante, o dependiendo mucho del look. Si el look arriba es muy natural y tranqui, no podemos seguir tampoco con un terrible párpado inferior. Entonces lo que voy a hacer es utilizar uno de estos pinceles que puedo plegar, ir con una sombra, descargar, siempre descargar, y en el ángulo externo del ojo, justo debajo de donde había puesto antes el delineador, coloco un poquito de sombra y la conecto con lo que había puesto en el párpado móvil. A lo sumo estampar un poquitito con el mismo que usé antes, siempre el borde externo y no irme más allá de eso. No quiero ofender a nadie que haga cosas que hago yo de este lado, porque yo lo hice muchos años. Y si les gusta y así lo quieren seguir haciendo, el maquillaje se puede hacer como uno quiere, como uno se puede vestir como uno quiere y no hay ningún problema. Les cuento qué fue lo en qué cambié yo la forma de maquillarme a partir del momento en el que noté que mis párpados estaban caídos y que ya no se veía lo que me ponía como se veía antes. Y acá voy a ponerme un poquito más en el párpado inferior con un color un poco más oscuro del que usé antes en todo el párpado inferior. Esto queda muy bonito. Inclusive con los ojos caídos, con los párpados caídos también queda bien si se hace con cuidado y para ocasiones especiales. Lo que no podemos es hacerlo sin tener en cuenta qué es lo que realmente nos favorece.
Es una especie de smokey eye, de ojo ahumado. Voy a limpiar un poco mi pincel para que no parezca tan evidente, porque lo que quiero no es que parezca ridículo, sino mostrarles cómo lo hacía y por qué no lo hago más así. Queda bonito, pero si ven, se me cae la mirada. Lo que logro es que se me vaya para abajo. El último paso, no por eso menos importante, las pestañas. Primero, siempre arquearlas. Y antes de arquearlas, el arqueador. Oh, mira, ya se transfirió. Claro, mira, está apoyado. Y una vez arquearlas, las alargo y no les doy volumen. No me interesa tanto darles volumen como alargarlas, porque acá lo que quiero es que se vean a través del párpado móvil. Podría darle también volumen, pero bueno, hoy me estoy concentrando en el largo. Para aquellos que no han visto el video de cómo maximizar tus pestañas, en el que les cuento qué diferencia hay entre dar volumen y dar largo y cómo se obtiene cada una, se los voy a dejar acá también. Y apenitas, un poco, a mí me gusta poner un poco en el párpado inferior, así que hay gente que no comulga con pintar las pestañas inferiores, y es cierto, porque tiran un poquito la mirada hacia abajo, pero un poquito, a mí me gusta cómo queda. Y de este lado no voy a arquearlas, porque no las arqueaba, le tenía terror al arqueador, así que voy a pintarlas. El tema es que como tengo el delineador tan grueso, las pestañas no se ven, a diferencia del otro lado. Como yo acá tengo clarito, se puede ver, pero acá como tengo todo oscuro, no. Y bueno, del lado correcto cumplimos nuestra misión. Aumentamos la superficie de nuestro párpado móvil, porque aprovechamos todo el párpado móvil y levantamos inclusive un poquito más. Nos fabricamos un nuevo pliegue, llevamos hacia atrás el párpado fijo. Esto no es tan evidente como este lado. Lo levantamos un poquito para dar ese efecto de ojo de gato, apenitas. Acá se me cayó. Y creo que es evidente la diferencia. Esto requiere un poquito de práctica. Un poquito, no mucho, un poquito. Materiales y sí, 2 o 3 pinceles. A comprar pinceles. ¿Qué pinceles? Yo les voy a dejar el link más abajo de los pinceles que creo que pueden llegar a venirles bien. Aparte les voy a poner los que usé, pero bueno, no todo lo que yo usé está disponible ahora. Entonces voy a dejar alguna sugerencia. Pero lo más importante no tiene que ver necesariamente con los materiales, salvo los pinceles que sí son casi como indispensables, sino con la técnica y con usar sombras. Pueden ser cualquier 4 sombras necesitamos. 4 sombras, 3 pinceles y técnica. La técnica. Una vez que ustedes descubran cuál es el lugar exacto en el que tienen que fabricar su propio pliegue y ya automáticamente vayan y posicionen el pincel y ya saben, como de memoria, uno puede hablar con alguien y ya sabe perfectamente dónde se está pintando, lo van a hacer así. Es un video que yo tenía muchas ganas de hacer porque muchas de las cosas que van a venir después dependen de este. Como mis ojos son así, yo tengo una técnica de pintarme que tiene que ver con esto. Entonces quería contarles un poco cuál era la base y por qué motivo hacía lo que hacía, para que después ustedes, en el caso de que tengan un problema similar, puedan utilizar la misma técnica. Espero que te haya gustado, que si te gustó le des like, que lo compartas, que si no lo hiciste te suscribas al canal y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.